Capítulo 3, 1 hasta el 5. Ahí nos habla cómo serán la gente en estos tiempos. Mientras va pasando los tiempos, la gente se va a poner más mala que es, y más mala se va a poner, porque el diablo se va a ir manifestando. Solamente las personas que llevan la presencia del Espíritu Santo va a ir diferente, va a tener una actitud, conducta diferente para este tiempo. Pero los que no están con el Señor, los que no llevan el Espíritu Santo de Dios, se va mal en peor. Los que no hacen las cosas malas, ahora este tiempo usted va a ver haciendo las cosas malas. Por eso la Biblia dice que en este tiempo, cuando usted vean las cosas difíciles que estamos viviendo, las cosas feas, malas que esté pasando en el mundo, no se asuste, porque este tiempo el diablo, los demonios, Satanás va a meter toda su fuerza, todo su poder que está en su alcance, sus mentiras, sus malvadas pensamientos, manias, cosas que el enemigo tiene, lo van a contaminar las cosas, la tierra. Por eso estamos mirando en el mundo. Cuando decimos el mundo, como decía la vez pasada, no es el mundo, o sea, la tierra, sino el mundo es el sistema que organizó Satanás para controlar el mundo. Han usado hombres malos, hombres malvados para organizar un sistema, para controlar, para dominar, para destruir. Muchos países lo tienen sometidos los demonios, los espíritus malignos. Podemos ver en muchos países cómo está su condición. Eso los propios gobernadores, como decía el domingo pasado, los propios gobernadores se han entregado al espíritu maligno. Por eso están los países que están sufriendo. Donde hay la presencia de Dios en un país, usted va a ver la diferencia. Pero eso se debe los autoridades que gobiernan, tienen que alinearse con el Señor, tienen que aliarse con Dios. Pero para mantener sus posiciones, empieza a aliarse con los brujos, con otro tipo de espíritus malvados, entonces destruye el país. Entonces así también los seres humanos, las personas, nos vienen destruyendo nuestros hogares, nuestra familia, nuestro futuro, nuestra finanza, nuestra salud, en todo viene destruyendo. Esa es obra del enemigo. Entonces, cuando la persona no está caminando con el Señor, el espíritu maligno tiene todas las puertas abiertas para entrar. Tiene todo derecho de entrar. Desde que nacimos bajo el control del enemigo. Satanás tiene acceso, tiene derecho sobre la vida de todos los seres humanos desde que nace. Desde Adán para acá, hasta que venimos a los pies del Señor, pierde el dominio, pierde el control en nuestra vida. Mientras estamos fuera de la iglesia, fuera de la presencia del Señor, el enemigo nos tiene bajo su control. Entonces todas esas personas se van a ir empeorando en su estilo de vida, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su estilo de comunicaciones. El amor se va a enfriar, la gente ya no va a amar, ya va a ser más egoísta. Estamos mirando. Pero también estamos estudiando sobre qué será la iglesia. La iglesia también va a ser afectada. Después que terminemos de estudiar la iglesia, vamos a estudiar cómo será el mundo. Vamos a estudiar cómo será el mundo en los últimos tiempos. ¿Cómo será? ¿Qué será?
los que no son creyentes. ¿Qué serán los que son creyentes? ¿Cómo estaremos? Eso también más adelante estaremos estudiando, pero ahora vamos a estudiar sobre cómo serán las iglesias. Estamos estudiando en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cómo serán las iglesias? Como decía el domingo pasado, cuando decimos las iglesias, el Espíritu Santo dice, las iglesias son en lo humano natural. Para Dios solamente hay una sola iglesia. No es en lo natural. Cuando dice mi iglesia, una sola iglesia. La iglesia espiritual, porque Dios es espíritu. Dios mira las cosas en lo espíritu, también en lo natural, en lo humano, en lo natural. Pero cuando dice la Biblia, cuando habla el Espíritu Santo a través de esos profetas o apóstoles, cuando dice mi iglesia es la iglesia espiritual. ¿Cuál iglesia? Muchas iglesias, por falta de conocimiento, por falta de revelación, empiezan a criticar a otras iglesias diciendo que ella es la verdadera iglesia. Cada uno cree que es la verdadera iglesia, negando a otras iglesias. Entonces, la verdadera iglesia son aquellas iglesias delante de Dios que lleva la presencia del Espíritu Santo, no por nombre. Las iglesias de Dios no son aquellas iglesias que tienen miles de años edificados o organizadas. Las verdaderas iglesias no son aquellas que son grandes, no solamente aquellas que tienen todas las naciones. La iglesia de Dios no solamente aquellos que usan la Biblia. La iglesia del Señor no solamente los que cantan, sino la iglesia del Señor son los que llevan la presencia del Espíritu Santo. Eso tenemos que estar bien claro. La iglesia del Señor que habla por falta de revelación, como te digo, algunos pastores, nosotros los pastores, decimos que nosotros sí somos la iglesia verdadera, tenemos sana doctrina. La iglesia, el pastor o las doctrinas que lleva la presencia del Espíritu Santo, lleva la sana doctrina. La iglesia que no lleva el Espíritu Santo, no lleva la sana doctrina. Así se diferencia. No porque hace una cosa, otro porque no hace las cosas, no es la sana doctrina. La sana doctrina son aquellas iglesias que es guiado por el Espíritu Santo. Usted puede estar en cualquier iglesia. Cada iglesia cree que ellos son los verdaderas iglesias, porque sus doctrinas basadas en un versículo, a un capítulo de la palabra o una escritura. Todas las iglesias, sus doctrinas, sus enseñanzas se basan en la palabra. Algunos son mal interpretadas, porque la palabra de Dios son inspiraciones espirituales. Espíritu Santo es el que revela la verdadera significado de la palabra de Dios. Entonces, cuando un pastor o una iglesia donde no gobierna el Espíritu Santo, no puede haber revelaciones. Interpreta la palabra de Dios a la manera. Por eso interpretan a la manera que le conviene a ellos, no como Dios quiere. Entonces, la palabra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo es una historia de un pueblo que Dios organizó hace tiempo atrás. Es una historia, pero cuando la palabra de Dios camina juntamente con el Espíritu Santo, tiene poder, el mismo poder que Dios tiene. La palabra de Dios tiene poder, porque el Espíritu Santo es el que da poder a la palabra. Usted puede ser un cristiano, pero si la presencia del Espíritu Santo no está operando a través de ti, tu palabra no tiene poder, no tiene peso. Satanás se va a burlar de ti
de las enfermedades, de los problemas, cuando tú hablas, no va a funcionar porque no hay poder. ¿Cuál es el poder que da a tu palabra? La presencia del Espíritu Santo. Por eso Hechos capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: quédense en Jerusalén hasta que venga el poder, hasta que venga la promesa prometido del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces tendréis poder. Mientras no hay Espíritu Santo en la iglesia, en la vida del ser humano, no tiene poder contra los espíritus malignos. Contra ningún espíritu tenemos poder. La presencia del Espíritu Santo es el que da poder. Como le estaba diciendo, en los tiempos pasados, muchos creen porque la palabra de Dios es, muchos dicen que tiene poder. Entonces solo lee la Biblia, solo lee unos cuantos salmos y ya quiere resolver su problema. El problema no resuelve de esa manera. Esa es una manera, esa ignorancia. Es una manera equivocada. Queremos bajar la bendición de Dios con la lectura de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, usted leyendo no trae la bendición, no trae la presencia del Espíritu Santo. Hoy tenemos que aprender cómo hacer para que el Espíritu Santo venga a caminar con nosotros. Usted puede pasar cantando todo el tiempo. Eso, muchos creen que la alabanza trae la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo cuando ya está en nosotros, con la alabanza se manifiesta, pero la alabanza no trae la presencia del Espíritu Santo. Ninguna parte de la Biblia dice que la alabanza trae la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo ya está en nosotros cuando vinimos a los pies del Señor. Entonces cuando el pueblo que alaba se activa, se manifiesta el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero un pueblo que no hay la presencia del Espíritu Santo puede cantar, puede pasar día tras día en la iglesia, no pasa nada. La persona tiene que llevar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe la presencia del Espíritu Santo? Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, alejados de Dios, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Pedimos perdón a Dios, renunciamos las cosas malas, reconocemos a Jesús como nuestro Redentor. Él, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, perdonó mis pecados. Entonces Dios nos perdona y pone su presencia en nosotros, que es su espíritu, y así nos resucitamos en espíritu, la presencia de Dios que está en nosotros. Volvemos hombres y mujeres sabios, porque Dios está actuando en nosotros. Por eso primera carta a los Corintios 1:30 dice: Jesucristo es nuestra sabiduría. Cuando no hay la presencia del Espíritu Santo, somos unos insensatos. Pero cuando dirige el Espíritu Santo, somos sabios, porque Dios sabio está con nosotros. Y volvemos sabios. Entonces la gente cree que somos inteligentes. No somos inteligentes porque el inteligente está con nosotros. Volvemos sabios porque el sabio Dios está con nosotros. Pero cuando no hay ese Dios en nosotros, usted puede ser estudiado, usted puede ser científico, pero delante de Dios tú eres un ignorante, porque espiritualmente tú no tienes conocimiento espiritual, solamente lo natural, conocimiento humano. Entonces el humano, lo natural, no es espiritual, no nos lleva a entender lo espiritual. El hombre estudioso, si empieza a conectar con el Señor, entonces va a entender las cosas espirituales,
y Dios lo va a usar para cosas grandes. Ahora, cuando vimos segunda carta, lo que habíamos estudiado el domingo pasado, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrán falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivos, al extremo de negar al mismo soberano Señor Cristo Jesús, que los rescató. Las herejías, ¿verdad? ¿Quiénes lo meten las herejías? Los falsos maestros. Habrán falsos profetas. Yo le había definido el domingo pasado que era profetas. Profetas son personas que Dios lo escoge para representarle a Él. A través de esa persona Dios habla. A través de esa persona Dios instruye, aconseja, regaña, capacita. A través de la boca de esa persona Dios los sana. A través de esa persona Dios le advierte, profetizan lo que va a suceder. También pueden decir las cosas que va a suceder y las cosas que ya sucedió, para corregir, para animar, para instruir. Usa a los profetas. Todas las personas que hablen el nombre del Señor, que el Espíritu Santo fluye a través de esa persona. En el significado de profeta incluye a esa persona también. Pero hay dones proféticos. Esa es otra cosa. Los dones proféticos es el Espíritu Santo, es el que les da a las personas. Eso es diferente. Entonces hay falsos profetas. Los falsos son aquellos profetas que Dios no lo usa. Aquellas personas que usan la sabiduría humana o conocimiento humano, o habrán estudiado, o el propio enemigo lo usan. Esos son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque no está usando el Espíritu Santo. Los verdaderos son aquellos profetas que Dios, el Espíritu Santo, lo usa. Si no está usando el Espíritu Santo, es otro espíritu que está usando. Entonces es falso. Ahora la palabra nos enseña, el domingo pasado habíamos estudiado los falsos maestros. El maestro, Dios le da don especial a ciertas personas para instruir y capacitar la iglesia. Como dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Jesús mismo estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y todas esas personas que Dios le escogió, un día fue creyente. Después de creyente llegó a ser discípulos de Jesús. Eran fieles a las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces después, cuando están fieles a las enseñanzas del Señor, Dios los escoge para ese llamado. Pero algunos, por eso Juan capítulo 8 versículo 30 para abajo, nos enseñan que cuando una persona cree en Dios es un creyente. Pero los que son fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son los verdaderos discípulos de Jesús. Los que no son fieles no son verdaderos discípulos, que son falsos discípulos. Parecen que son fieles, pero no son fieles a la enseñanza de Jesús.
Entonces esos son los falsos. Los falsos son aquellos que se basa en el conocimiento humano, que se basa en lo conocimiento natural, conocimiento de estudio. Hay muchos maestros, teólogos, son humanos, no son espirituales, son estudiosos, son doctorados en teología, pero no tienen dones del Espíritu Santo. Muchos, los dones del Espíritu Santo no vienen por el estudio, los dones del Espíritu Santo vienen por obediencia a Dios. Entonces, cuando una persona llega a un estudio superior de universidad, ¿verdad? Llega a ser licenciados, después llega a ser doctorados en teología. Entonces, cuando viene a la iglesia, como tiene conocimiento de la teología, empieza a dar clases. ¿Cuántos nombres tiene Dios? ¿Cuántos libros hay en la palabra de Dios? ¿Cómo se interpreta la palabra? Empieza a enseñar hermenéuticas, escatologías, empieza a enseñar exégesis, todo tipo de enseñanzas inventadas por los hombres. Cuando yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo no puedo predicar 2 sermones diarios, no puedo. Porque en el seminario nos enseñan que un pastor, para predicar bien, buenas prédicas, tiene que ser 3 sermones a la semana. Entonces yo predicaba todos los días 2 sermones. Le digo, Señor, me vas a matar. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? A través de la boca de otra persona. Me dijo, ¿quién te mandó a hacer sermón? ¿Acaso que yo les dije que hiciera sermones? Solo abre la Biblia y predica. Y yo soy el que voy a hablar, no usted. Si usted va a hablar, entonces prepárate. Pero si yo voy a hablar, ¿para qué va a preparar usted? Déjame a mí hablar. Entonces, esa es la razón por la cual que hoy en día hay falsos maestros. Han habido falsos maestros. Existen falsos maestros. Por eso Pedro dice, también entre ustedes habrán falsos maestros. Porque Pablo era un hombre estudiado. Pablo era un fariseo, pero botó todo el fariseísmo como de basura. Lo que el Espíritu Santo le dio es el que trabajó. Pedro era un hombre pescador, no era estudioso. Cuando va a la historia de los apóstoles, ninguno llegaron a ser estudiosos. Dios los usaron grandemente. No se basaba del conocimiento. Cuando yo le decía al Señor, pero Señor, ¿yo qué voy a hacer en este gran país? Ni siquiera hablo español. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo no te llamé por tu conocimiento. Yo te llamé por el corazón que tienes. Si yo te llamé, mírame a mí. Yo te voy a instruir, yo te voy a capacitar, yo te voy a ungir, yo te voy a preparar, yo te voy a usar. Eso es lo que me dijo el Espíritu Santo. No sé si a otros lo habrán dicho, pero a mí sí me dijo. Tú eres tal, tal, tal. Tú eres mi tal, tal, tal. Yo no tengo por qué mencionar lo que soy, lo que dijo el Señor de mí. Yo no soy lo que la gente me dice que soy. Yo soy lo que dice el Señor que soy. Porque la gente te van a decir que tú eres tal cosa. No, ignóralos. No le ponga mente en eso. Lo que dijo Dios, ese eres tú. Entonces, cuando un maestro en la iglesia, un pastor que se basa en su conocimiento humano, natural, capacidad que alcanzó en la universidad, en los estudios,
eso no significa que estoy contra ellos. Pero eso no usa el Espíritu Santo como dones espirituales. Esos son conocimientos humanos, naturales. Dios va a dar otro conocimiento a la manera de Él para que tú instruyas su pueblo. Entonces, cuando no hay esa presencia del Espíritu Santo en la persona, el que está delante de una iglesia, ya sea pastor, ya sea un apóstol, ya sea evangelista, ya sea maestro, ya sea un cristiano, ya sea un líder, si no hay la presencia del Espíritu Santo dirigiendo la vida, la mente, el corazón de esa persona, es un falso. Eso es lo que quiere decir. Hoy en día usted va a escuchar muchos hablan de falsos profetas, pero no hablo de los falsos cristianos, ni los falsos maestros, ni tampoco falsos pastores. Hay muchos que no son guiados por el Espíritu Santo, no son ungidos del Señor. Entonces ese es el problema, que hoy en día la iglesia, desde el principio de la iglesia, ya había determinado, ya han habidos, y lo han metido herejías. ¿Qué es herejías? Enseñanza que no proviene de Dios, enseñanza que no está de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces hay muchas iglesias, todas las iglesias, donde desde el momento que Constantino organizó la iglesia católica, se corrompió la iglesia, porque exigieron a todos tiene que ser ahora bajo esa iglesia, todo mundo. El que no estaba de acuerdo con esa iglesia era herejes, herejía. Hoy en día existe eso. Cada iglesia, si tú no estás de acuerdo con su doctrina, tú eres un hereje. Si tú quieres estar bien con esa iglesia, pues tienes que ir con la doctrina de esa iglesia, aunque sea una herejía. Por eso todas las personas que están dentro de la iglesia, cual sea la iglesia, no importa su nombre, tú tienes que llevar la presencia del Espíritu Santo para poder identificar la voluntad de Dios. Porque si tú no estás conforme a la voluntad de Dios haciendo las cosas, tu obra es falsa. Usted va a tener problemas cuando mueras. Este se trata de nuestra salvación. Este se trata de nuestro bienestar más adelante. Aquí en la tierra también tenemos que tener cuidado. Tú tienes que poseer la presencia del Espíritu Santo. Tú tienes que depender del Espíritu Santo, no de la doctrina de su iglesia. Porque algunas doctrinas de la iglesia no son verdades. No, yo no digo que todas son herejes, no, algunas. Tú tienes que identificar cuál de las doctrinas que están dentro de la iglesia, dentro de tu iglesia donde tú participas, que no está dentro de la palabra de Dios, que no está conforme al Espíritu Santo. Entonces, para poder entender eso, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Porque va a meter muchas herejías. La Biblia dice, hablan maestros falsos. ¿Por qué son falsos? Porque no lleva la presencia del Espíritu Santo. Falso porque son hipócritas, mentirosos. Así dice Primera de Timoteo capítulo 4, 1 al 2. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, este tiempo, ¿cuáles son los últimos tiempos? Desde que Jesucristo resucitó, se fue al cielo, bajó al Espíritu Santo. Ahí comenzó en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, hasta hoy, ¿verdad? Todavía estamos en los últimos tiempos. Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas. Inspiraciones engañosas. ¿Por qué son engañosas? Porque no viene el Espíritu Santo. Inspiraciones filosóficas,
inspiraciones humanas, inspiraciones emocionales, porque el diablo es mentiroso. Lo quiere engañar a todo el mundo para llevar al infierno. Van a levantar muchos hombres estudiosos. En tiempo de Jesús, ¿quiénes eran el que conocía la palabra de Dios? Los fariseos, ¿verdad? Eran maestros de la palabra. Era guía del pueblo de Dios. Pero son los que levantaron contra Jesús. Eran ciegos, porque no llevaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Quiénes lo mataron a los apóstoles de Jesús? Eran esos hombres estudiados. Hoy en día tenemos que tener cuidado. Por eso 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 habla bien claramente. La letra mata, pero el espíritu da vida. Cuando el hombre, un estudiado, un pastor, un creyente, un profeta, un evangelista, se basa su conocimiento humano natural, ese conocimiento lo llevan a morir esa fe espiritual. Pero cuando se basa, si es un estudiado, se basa su fe en lo espiritual, eso le da vida. Porque todo lo que es natural, cuando tú quieres aplicar en lo espiritual, lo matas a lo espiritual. Por eso la Biblia habla bien claramente. Nosotros no somos ministros del antiguo pacto. Así dice 2 de Corintios capítulo 3. Somos representantes del nuevo pacto. No porque nosotros tenemos capacidad, dice Pablo, sino porque la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da la capacidad. Por eso cualquier líder en la iglesia, cualquier iglesia, si los que están dirigiendo, si no es guiado por el Espíritu Santo, está guiando el espíritu del enemigo. Es un mentiroso, es un falso. No porque son estudiados, no porque ponen corbata o porque se visten de ropa finas, no porque canta bonito, no porque carga la Biblia, no porque está delante de una iglesia, es un pastor o un apóstol. Porque algunos son obstinados. Lo que él dice, porque hay un espíritu que no es de Dios, está detrás de esa enseñanza, que no es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener ojos abiertos. Ya es tiempo que los creyentes depender del Espíritu Santo, no de doctrinas. Todas las doctrinas que nos enseñan tenemos que ver en la palabra. Ora para que el Espíritu Santo te revele. No puedes dejar ciegas las cosas, seguir a las instrucciones, a la doctrina de una iglesia. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos, ese tipo de personas contaminando las iglesias, destruyendo la salvación de unos que alcanzaron. Por eso la palabra de Dios dice, voy a volver a leer. Algunos abandonarán la fe para seguir a esas inspiraciones engañosas. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, 2 estoy leyendo. Y doctrinas diabólicas. ¿Por qué diabólicas? Porque no hay el Espíritu Santo. Sin la persona no hay Espíritu Santo, hay diablo actuando ahí. Abusan del pueblo de Dios, engañan al pueblo de Dios, interpretan la palabra de Dios a la manera humana. Ayer estaba escuchando un mensaje que me llegó en el Facebook que decía
Un pastor le dice a un estudioso, dice Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir. Pastor dice, no sé si es pastor, es un maestro, yo no sé qué diablo es. Porque dijo, Jesús no abolió ninguna ley, sino abolió las leyes ceremoniales. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Las leyes que habla en el Antiguo Testamento es del Antiguo Testamento y yo estoy en el Nuevo Testamento. Todas las mandamientos que son usables para el Nuevo Testamento, Jesús lo trasladó para acá. Yo no tengo por qué usar las leyes de allá. Entonces dice, el pastor estaba diciendo, el Señor ese estaba diciendo, incluyendo el diezmo, ese era una ceremonial, Jesús lo anuló. ¿Qué parte de la Biblia sacan eso? Si el Espíritu Santo a nosotros nos dijo, en mi palabra está para abrir las puertas del cielo para bendiciones materiales. Si ustedes mismos lo cierran, yo no puedo ir contra mi palabra. Entonces, ¿quién es el que sabe más? ¿El que dice estudioso, mentiroso, hijo del diablo, o lo que dice el Espíritu Santo? ¿A quién yo tengo que creer? Aquí mismo el Señor nos dijo a través de hermano David, el Señor le dijo a hermano David, hagan diezmos y ayunos en mi presencia. Entonces, no, el ayuno es del Antiguo Testamento. No es un mandamiento, eran ceremoniales. Por eso le digo, muchas cosas hoy en día que viene enseñando iglesia, tú tienes que tener cuidado. Perdón, hermanos católicos, pero algunas cosas que no está correcto en la palabra del Señor. Eso no son revelaciones, son doctrinas instruidas por los hombres. Necesitamos Espíritu Santo de Dios. Hay herejías en la iglesia, en todas las iglesias hay herejías. Donde la iglesia donde no está dirigiendo el Espíritu Santo, en las iglesias. La iglesia donde no dirige el Espíritu Santo, hay herejías. Donde está el Espíritu Santo, lo revelan, lo cambian, lo corrigen. Pero si no hay Espíritu Santo, ¿quién lo va a corregir? ¿Quién sabe la voluntad de Dios? A ver, ¿quién puede decir lo que Dios piensa? Hay algunas personas, hay algunos pastores, depende solo de la palabra de Dios. Tampoco es así. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo no hay revelación. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo nos da vida. Más bien una carga. Pero cuando hay Espíritu Santo, hay otra cosa. Por eso dice Pablo a Timoteo, estas personas, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. ¿Quiénes son los embusteros hipócritas? Porque no lleva la presencia del Espíritu Santo, inventan las cosas a lo humano para controlar, para explotar, para destruir. Diablo mismo está usando. Eso no proviene de Dios. Hipócritas que tienen la conciencia endurecida. La conciencia está endurecida, sabe que está haciendo mal, pero como no hay la presencia del Espíritu Santo, no le importa hacerle daño. Porque no hay conciencia que lo conmueva a hacer lo bien. Aunque está tocando, pero no lo hacen. Su conciencia está dura, no tiene conciencia. Así también el cristiano que no está comunicado, que no está conectado con el Espíritu Santo, tiene una conciencia dura que no quiere entender cosas espirituales. Sabe que cosas que hace a Dios no le agrada, pero sigue con su relajo. Conciencia, no tiene conciencia. Dios le está hablando, pero no lo escucha. Dios quiere cambiar, pero no quiere cambiar. Dios quiere llevar por un camino, no quiere caminar por ahí. Quiere andar con el mal que el enemigo le está causando.
Ahí está, sigue. Pero esto se trata, mi hermano, tenemos que tomar serias las cosas del Señor. Es nuestra salvación. ¿Tú crees que el engaño que te estás haciendo a la vida de un creyente, eso se va a quedar así? No, Dios va a juzgar a esa persona. Porque muchos, creyendo esas mentiras e engaños, niegan a Jesús, hacer lo que Jesús manda, orando a una persona que no es Dios, una cosa que no es Dios. Entonces ellos saben, pero su conciencia está endurecidos. Por eso mandan a hacer cosas que no debemos de hacerlo. Y nosotros, por ignorancia, por no tener la presencia del Espíritu Santo activo en nosotros, esos hijos del diablo nos están confundiendo, nos están engañando, y muchos se abandonan de la fe verdadera, se alejan de la salvación. Hay iglesias, hay cristianos que están detrás de los profetas, hay cristianos que están detrás de la iglesia grande, o donde hay luces, donde hay muchos alabanzas, donde hay muchos eventos. Está detrás de eso. Detrás del evento, si tuviera el Espíritu Santo, usted daría cuenta quién está ahí detrás de los eventos. Y usted nunca vendría más a ese tipo de eventos. Ellos no se organizan para alabar a Dios, dicen, pero detrás de ese evento hay otro espíritu que está moviendo. Usted va a una iglesia donde está gobernando otro espíritu que no es de Dios. Aunque usted va con todo corazón a adorar a Dios, usted entra en la presencia de ese demonio que está delante de ti. O usted, cada vez usted canta, usted aplaude, está aplaudiendo a ese demonio. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado a cuál iglesia vamos a cantar a Dios. Porque algunos que tocan música son unos, algunos son fornicarios, algunos son verdaderos hijos de Dios, pero hay otros cuantos están ahí contaminados. Contamina toda la iglesia, toman micrófonos, ¿verdad? Para eso tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe. Si Él no nos guía, el diablo nos va a hacer, nos van a convertir uno de sus seguidores. No podemos en este tiempo permitir eso. Pasó pandemia. Ahora es tiempo de alinearnos con el Señor. Dios tuvo misericordia con nosotros, nos ha dado la vida. Mira, dice, estos les traerá una pronta destrucción. Por seguir a estas malas doctrinas, nos van a destruir nuestra salvación. Nuestra relación con Dios va a destruir. Nuestra comunión con Dios va a destruir. Todo lo que Dios nos ha dado va a destruir. Va a destruir nuestros matrimonios. Algunos ya están destruyendo, ni siquiera se dan cuenta que el enemigo está operando ahí. Algunos han destruido sus matrimonios, han destruido su salud, está destruyendo su futuro, y todavía sigue, no sabe, por la ausencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo estoy sirviendo aquí porque dice tal pastor que donde usted lee la palabra y canta, Dios está ahí. ¿Para qué voy a la iglesia? Entonces, ¿por qué organizó la iglesia? Porque esos son herejías, enseñanzas falsas que están inyectando a la actual generaciones. El diablo está haciendo. Inconscientemente el ser humano le está siguiendo. Usted va a escuchar muchas cosas. Ahora dice que va a esterilizar a los niños. Usted va a escuchar. Este tiempo va a escuchar. Porque hay una confusión grande en el mundo. La ideología de género le están confundiendo a los niños. Desde el primer grado quiere enseñar cosas diabólicas, cosas que no es de Dios. A los hombres le dicen, no, tú tienes en tu cuerpo otro espíritu. Tú estás en cuerpo equivocado. Es que tú eres una mujer, tú eres un hombre, o lo que sea.
Un hombre puede decir lo que quiera. Tú puedes pensar lo que, puedes desear lo que quiera, pero Dios ya estableció lo que eres hombre, lo que es mujer. Le dan todos los instrumentos, equipos de mujer para las mujeres, a los hombres, a los hombres. Los hombres que están cargados el equipo de hombre, ese es hombre. No porque tú piensas. Entonces hay una confusión en el ser humano. ¿Quién está provocando eso? Los demonios, el diablo. Entonces la gente, por no seguir a Jesús, por no ser guiado por el Espíritu Santo, le están aprobando, están aceptando, le están respaldando todas esas ideologías falsas, que no es de Dios, que es de demonios. Nosotros no podemos huir ninguna cosa que no proviene del Espíritu Santo. El cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:14 dice, el que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Usted puede cantar, usted puede cargar la Biblia, usted puede hacer lo que tú quieras, usted puede ser lo que tú eres, pero tú no eres lo que dices. Dios es el que determina quién es quién. Usted puede decir que tú eres tal cosa, pero Dios dice que tú eres tal cosa. Eso es lo que vale. Lo que tú dices no vale nada. Lo que Dios dice que importa, eso es lo que le importa. Ahora bien, el versículo 2, voy a terminar con esto. Dice la palabra de Dios, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosos. Muchos seguirán en las prácticas de esos delincuentes, falsos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. Muchos le van a seguir en sus prácticas vergonzosos. Y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Voy a terminar con esto. ¿A quiénes engañarán? Dice, a muchos. ¿A quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos? Estamos leyendo Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿A quiénes? Sobre todo versículo 10. ¿A quiénes serán engañados esos falsos maestros? Algunos fueron tal vez verdaderos maestros, pero ellos apoderaron del conocimiento humano, se alejaron de Dios, dejó de ser guiado por el Espíritu Santo por sus deseos de su corazón, de sus aspiraciones humanas que el diablo lo puso en su mente. Quiere ser famoso, quiere ser apóstol, quiere ser pastor, o quiere ser cualquier cosa, millonario. Ahora muchos quieren ser pastores porque dicen que todos los pastores son millonarios. Aspiraciones, esas son codicias, son avaricias. Entonces el espíritu de avaricia entra en él y lo destruye. No el Espíritu Santo. Eso no significa Dios no lo bendice a sus siervos. Dios lo bendice. No te va a faltar nada. Por eso Pablo dice, con tal que tenga la comida, vestimenta, dale gracias a Dios. No se preocupe por nada. Pero hoy en día no. Tiene vestimenta, comida, pero quiere otra cosa más. Tiene casa, pero quiere una mansión. Tiene una mansión, pero quiere tener un palacio. Tiene un carro, pero quiere un carro más fino. Pero tiene un fino, pero quiere más. 2, 3, 4 carros. ¿Para qué? ¿Ah? Puede viajar con diferentes aviones, pero ahora quiere tener su propio avión. Después de un avión quiere tener un helicóptero. Y tiene una mujer, pero quiere tener 2, 3 mujeres más. Y se va aumentando. Está joven, pero quiere ser más joven. Y así quiere más y más y más. ¿Y quién produce todo eso? Eso no produce el Espíritu Santo. El espíritu del mal. No se conforma lo que Dios le ha dado. Ay, mi nariz está muy grande, tengo que cortarlo para poner a la manera como a mí me gusta. En mi cuerpo Dios me lo hizo mal, como que Él fuera Dios. Me dio ciertas partes desproporcional. Empieza a operarse. Ah, se me está cayendo la barriga.
Se me está cayendo en la cara, la papada. ¿Ah? Y empieza a cortarlo. ¿Qué? ¿Y tú crees que eso viene del Espíritu Santo? ¿Ah? Ese viene del hombre natural humano. ¿Y quién está detrás de ese hombre natural humano? Satanás. Y muchos se han muerto. Muchos andan deformados. Pero se cree que después de la operación ya no le hay solución. Se le deja a un lado la nariz, pues así se va a quedar. Algunos se han muerto. Han perdido la vida por esos mismos engaños. Hoy en día en la iglesia está la misma forma. La iglesia quiere hacerlo más bonito. Ponen las luces de colores, parece una discoteca. Hasta lo hacen servicios oscuros, con las luces apagadas. ¿Dónde sacan todas esas estupideces, locuras del diablo? La iglesia tiene que ser santa, tiene que hacer como Dios manda. Que haya poder, que haya presencia, que haya abundancia, que haya salud, que haya bendiciones, que haya provisión, que haya sanidad. Expulsar todos esos demonios. Por hoy en día la iglesia no se preocupa de eso. La iglesia preocupa la silla de oro. La silla del pastor tiene que ser de oro. Los adoradores tienen que tener su uniforme de todo color, pero ¿para qué hablar de eso? Eso Dios no lo mandó. El diablo es el que está trayendo de afuera para adentro. En vez de sacar de aquí para allá, lo traen de allá para acá, contaminando la iglesia. No hay poder, no hay autoridad. Ahí donde vienen blasfemias, calumnias. Ahí dice la palabra de Dios. Voy a leer otra vez versículo 2. Dice: muchos lo perseguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamarán. Difamará el camino de la verdad. Ahora la gente no cree en la iglesia. No cree en la salvación. No cree en la muerte de Jesucristo. Difaman. Los pastores mismos se están divorciando. Entonces, ¿cómo va a ir a los que no están para que no se divorcien? Si él mismo no se puede resolver el problema. El pastor mismo tiene problemas de alcoholismo. Tal vez el pastor mismo tiene problemas con la mentira. Tiene problemas con la pobreza. Tiene problemas con todos los males que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces muchos dirán: para ser como con ellos, mejor no voy a la iglesia. Difamamos. Nosotros somos responsables. Los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, falsos cristianos, difamamos a la verdad que Cristo nos dejó en nuestras manos. Nosotros somos responsables. Engrandecer el nombre de Dios. En vez de engrandecer, lo aplastamos, lo pisoteamos, la sangre de Cristo Jesús. Hoy en día la sangre de Cristo Jesús no tiene poder en muchas iglesias. Hoy en día la palabra no tiene poder en las iglesias. ¿Por qué? Porque está metido demonio. ¿Cómo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, va a tener poder en la iglesia? Donde está el diablo no hay poder. Donde hay el Espíritu Santo hay poder. Entonces el poder tiene el Espíritu Santo. No es el conocimiento humano, no es el título, no es nada de lo que tú crees. La iglesia tiene que despertar. Los pastores tienen que aprender esto. Porque usted sigue con su dependiendo de su doctrina, de su sabiduría, de sus humanos, de PhD, de doctorado, de teología. El diablo te va a llevar al fracaso. Primero su vida con el Señor, su familia, su futuro, tu destino se va a fracasar. Usted es un falso. Porque la Biblia me enseña eso. El cristiano que no lleva la presencia del Espíritu Santo no es hijo de Dios, ni tampoco irá al cielo. Por eso la palabra de Dios dice, 2 Corintios, Tesalonicenses capítulo 9 en adelante: engañarán a todas aquellas personas que negaron a creer a la verdad que Dios está dando. Dios va a enviar espíritus engañosos a esa gente para que crean la mentira, para después ser juzgados juntamente con Satanás. Pero lo peor es
decimos que somos representantes de Dios y hacemos las cosas como hijos del diablo, difamamos el nombre santo de Dios Todopoderoso. Decimos que tenemos un Dios todopoderoso, pero en la vida de la iglesia no tiene poder. ¿Sabe qué significa eso? Es porque Dios de poder no está ahí. Porque el Espíritu Santo no está ahí. Donde está el Espíritu Santo hay poder. Donde está el Espíritu Santo hay sanidad. Donde el Espíritu Santo hay liberación. Donde el Espíritu Santo hay palabra. Donde el Espíritu Santo hay promesas que se cumplen. Donde el Espíritu Santo hay bendiciones, hay sanidades, hay profecías, hay apóstoles, hay sabiduría, hay revelaciones. Tiene que haber Espíritu Santo en todas las iglesias. No dejar que el enemigo ya no nos engañe más. Los pastores tenemos que levantarnos y tomar nuestra responsabilidad como sacerdotes que Dios nos hizo. Léalo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dios nos ha hecho reyes, sacerdotes a su servicio. Con Él reinaremos en esta tierra. Pero si no estamos con el Señor, ¿con quién vas a reinar? ¿Con el diablo? El diablo te va a destruir. Ya es tiempo de depender del Espíritu Santo. Ya es tiempo de tomar nuestra responsabilidad como creyente. Renunciar todas las cosas malas que hay en nosotros, en nuestra actitud, en nuestro lenguaje, nuestro carácter, nuestro pensamiento, todo lo que no proviene de Dios, tenemos que renunciar, tenemos que desechar y ser fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en los tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles a la tierra se va a secar, las plantas se van a secar. Los tiempos fríos va a ser caliente. Los tiempos calientes va a ser frío. Mucha gente se va a morir. Mucha gente va a movilizar de un lugar a otro buscando mejores vidas, sin saber que la vida buena está en el Señor. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Lo que necesitamos, única cosa es Jesucristo en nuestra vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos todo y podemos decir: Jesucristo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo. Sin eso, nada podemos. Seríamos como hojarasca llevados por el viento, después echados en el fuego juntamente con los demonios. Así que despierta la iglesia. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar practicando iglesita. Ya es tiempo de unir con el Señor, aliarse con el Señor, a renunciar a todo lo que no está bien en nuestra mente. Usted no va a venir a la iglesia para ser bendecido. Usted va a venir a la iglesia para adorar a Dios, para honrar a Dios con su tiempo, con sus bendiciones que Dios te ha dado. No solamente para que ore por ti, sino usted va a honrar a Dios, porque eso produce el Espíritu Santo. El Señor les bendiga su palabra. Vamos a continuar esta enseñanza el próximo domingo.